Hola, buen día a todos. Esperamos unos minutitos que se siga sumando gente y ya arrancamos. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos, Nico. Sí, dale, perfecto. Bueno, si Bueno, les parece, iniciamos. Eh, Buenos días a todos, gracias por sumarse a este webinar. Em, bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Nicolás Real, soy el director de PowerMeter y me acompaña Valentín Fernández, que es gerente comercial de PowerMeter. Em, La idea es, en esta oportunidad, vamos a iniciar un ciclo de webinars de lanzamiento de nuevos productos que por ahí oficialmente no lo hemos hecho con anterioridad y la verdad es que tenemos una cantidad de novedades interesantes
para presentarles y para mostrarles y para dar a conocer a a todos los entusiastas y a los interesados en la eficiencia energética y en la medición de energía. Así que, nada, le cedo la palabra a Valentín para que comience la presentación. Vamos a ir hablando de los dos a lo largo de este encuentro. La idea hoy es presentar dos productos nuevos que forman parte de una línea de productos de medición para ambiente industrial. Así que, Valen, adelante. Bueno, buen día a todos los participantes. Gracias por sumarse a este webinar. Como dice Nico, vamos a estar presentando productos nuevos que, si bien ya veníamos comercializando y ya tenemos generados varios casos de éxito, nunca lo habíamos oficializado, digamos, a través de un trabajo como este, de un webinar. Así que, bueno, es una buena oportunidad para hacerlo. Generalmente con la mayoría de los webinars siempre arrancamos contando un poco quiénes somos, dado que el público siempre se renueva. Así que arrancamos presentándonos. PowerMeter es una empresa de ingeniería. Varios de los participantes que están acá en la reunión ya lo conocen de hace tiempo, pero nosotros estamos en el mercado operando hace casi 10 años, o más de 10 años en realidad, y concretamente somos una empresa de ingeniería. Nos dedicamos a desarrollar soluciones para eficiencia energética que tienen que ver con hardware y software y servicios de consultoría. Todo el desarrollo es propio, son, digamos, trabajos hechos por ingenieros dentro de la empresa, in-house, y constantemente estamos siempre desarrollando nuevas soluciones, mejorando las que tenemos y operando siempre dentro del mercado argentino, ¿no? Tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos una base en Chile y en Uruguay. Eso nos permite acceder a ciertos proyectos en países limítrofes. La idea, obviamente, más a mediano plazo es seguir expandiéndonos en el resto de los países, ¿sí? Un poco la misión y la visión que siempre charlando internamente entre nosotros con el equipo, vemos que por suerte la seguimos manteniendo hace un montón de tiempo. Nuestra misión es básicamente desarrollar soluciones de medición para hacer más eficiente el uso energético. Obviamente, a lo largo de los años fuimos sumando un montón de cosas nuevas. Arrancamos desarrollando productos de medición de energía eléctrica, que le fuimos sumando funcionalidades relacionadas a la conectividad, principalmente Wi-Fi en su momento, que eso nos permitió desarrollar también una nube, una plataforma en la nube, que permitía o facilitaba la toma de decisiones a través de los datos, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años fuimos agregando nuevos productos que tienen que ver no solamente con medición de energía eléctrica, sino también con digitalización de otras variables, de procesos industriales o procesos que sean en sector comercial, que puede ser temperatura, agua y demás. O sea, básicamente nos estamos convirtiendo en una empresa de digitalización, y además sumamos otros productos que no vienen al caso en este lanzamiento o en este webinar, que tienen que ver con automatización, ¿sí? Eso lo vamos a ir presentando a medida que vayamos lanzando nuevos webinars. Respecto a la visión, bueno, ser aliado estratégico del usuario desarrollando soluciones innovadoras para el uso eficiente de la energía. Así que, bueno, esa misión y visión la venimos manteniendo hace un montón de años, cuando nosotros nos sentamos y pensamos qué tipo de soluciones queríamos dar. Hoy por hoy nos enorgullece decir que seguimos manteniendo esa línea, ¿no? Algunos temas más, digamos, comerciales. Nosotros formamos parte de un grupo de empresas del grupo IMSA. Esa es una empresa grande de productos para bobinado y cables eléctricos, y Efergia es representante de Huawei en Argentina, de la parte de solar fotovoltaica. Como les decía, tenemos base de stock en Uruguay y Chile, con lo cual hacemos proyectos también en esos países, pero principalmente estamos enfocados en todo el mercado argentino, que es un mercado que está en crecimiento en la parte de gestión energética. Hay un montón de oportunidades, así que por ahora estamos súper abocados a seguir desarrollando proyectos dentro del país. Un poco de la historia ya lo venía mencionando. Esta empresa surge como un proyecto personal de Nicolás en el año 2012. Yo fui una de las primeras personas que se sumó, o la primera, mejor dicho. Y bueno, a lo largo de estos años fuimos incorporando un montón de cosas nuevas desde el punto de vista de la tecnología, como la parte de medición que mencionaba antes o la plataforma en la nube. Y en los últimos años sumamos varias cosas relacionadas a la parte de consultiva.
tenemos una vertical de consultoría en eficiencia energética que, si vienen siguiendo nuestros webinars, habrán visto varios casos de éxito que fuimos presentando en este tiempo. Así que bueno, hoy por hoy PowerMeter es una empresa que ofrece soluciones bastante integrales al sector comercial e industrial. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es presentar un poco más los productos, ¿sí? Acá algunos clientes que nosotros tenemos que son, digamos, donde hemos hecho proyectos en conjunto. Voy a pararme en esta filmina para explicar un poco en qué consiste la tecnología PowerMeter. Hoy por hoy nosotros tenemos 3 verticales súper bien marcadas, que son la parte de desarrollo de hardware, la parte de software y la parte de consultoría en eficiencia energética. Particularmente hoy vamos a estar enfocándonos en esta primera vertical, que es la de hardware, que tiene que ver con los productos de medición de energía eléctrica. Como les decía, además de la parte de medición de energía eléctrica, que esto quedará para otros webinars, tenemos productos para digitalización de datos y control y automatización, que básicamente es no solamente meternos en la capa de obtención de datos, sino en la parte de control, de ejecución. Vale destacar que todo este hardware o esta línea de productos que nosotros tenemos, todas se apoyan en PowerMate, que es esta vertical central, que es la plataforma de monitoreo en la nube que nosotros tenemos, desde la cual se hacen todos los trabajos de medición de energía, de consultoría, etc. Es un poco el cerebro detrás de toda la línea de los productos que tenemos, ¿no? Este desarrollo también es 100% nuestro, y en los próximos meses haremos un webinar exclusivo mostrando funcionalidades, formas de uso, etc. Y por último, cerrando un poco, digamos, todo el círculo de soluciones que nosotros ofrecemos para el sector, tenemos la vertical de consultoría en eficiencia energética, donde la trabajamos a través de distintos partners para brindar soluciones integrales de gestión a los clientes finales, ¿no? A una industria, a un comercio. La idea detrás de todo esto es que ayudar a los clientes finales a que puedan reducir su consumo energético y disminuir, obviamente, uno de sus costos, que muchas veces pesan y mucho en una matriz de costos de una industria, ¿no? Ya metiéndonos un poco en la parte de hardware, acá un mini resumen de algunos productos de medición de energía eléctrica que hoy por hoy tenemos. Nosotros nos vamos a centrar en estos 3 últimos, que es Smart Pro 5, Smart Pro 15 y Gateway. Smart Plus y Smart Solar son otros productos dedicados a, digamos, al sector solar fotovoltaico y al sector más comercial, si se quiere. Así que nada, la novedad de hoy va a ser estos 3 productos, ¿no? Sí, hay un pequeño comentario. Quienes nos vienen siguiendo o nos conocen de hace varios años, el cambio a marcar acá es el siguiente. Nosotros, tradicionalmente, por ahí, quienes nos conocen sobre todo de hace más de 1 o 2 años, conocen nuestros productos de medición de energía eléctrica tradicionales, donde antiguamente teníamos una sola línea de medidores de energía. Hoy lo que les vamos a presentar es una segunda línea de medidores de energía. Entonces, básicamente todos nuestros dispositivos de medición de energía eléctrica se pueden dividir en 2 grupos. Los más tradicionales o los de menores prestaciones, como el Smart Plus, el Solar, el Home, que está destinado a un público hogareño, medición monofásica, inclusive los modelos PowerMeter Smart viejos, vamos a ponerle entre comillas, que son los que se ven abajo a la izquierda. Bueno, todos esos forman parte de la familia de medición de energía más básica, es decir, prestaciones más básicas, conectividad Wi-Fi, sin otros mecanismos opcionales de conectividad adicional, algunos de ellos, solamente no tienen medición de armónicos, es decir, tienen ciertas prestaciones que son adecuadas para ciertos usos en particular. Ya vamos a profundizar también en ese tema. Hoy me quiero centrar, sin desviarme, en la línea Pro. La línea Pro está compuesta por los productos PowerMeter Smart Pro 5, PowerMeter Smart Pro 15 y Gateway. Hoy en este webinar vamos a hablar del Pro 5 y del Pro 15. El Gateway va a quedar para una edición posterior, que seguramente va a estar realizándose dentro de un mes aproximadamente. Después vamos a pasar a agenda. Pero básicamente esta nueva línea de productos tiene prestaciones superiores, orientadas principalmente a la industria, con algunas capacidades mayores en cuanto a conectividad y en cuanto a la precisión en las mediciones, a los sensores que admite, etc. ¿Okay? Entonces, quería mapear
y que quedara bien claro que PowerMeter hoy en medición de energía tiene dos grandes grupos de dispositivos. ¿Ok? Adelante, Valen, perdón. Sí, sí, para complementar, ¿qué diferencia, digamos, estos productos de otros de la competencia? Estos equipos están ultra orientados a la parte de comunicación. Como verán acá abajo, ahora ya no los vamos a ver en detalle, pero tienen un montón de mecanismos de comunicación y conectividad para que el equipo o bien reporte a nuestra nube, a PowerMate, o bien reporte a otros sistemas locales o otras nubes inclusive, para que bueno, el equipo pueda transmitir datos de distintas formas, ¿no? Esto es un diferencial súper bueno y súper bien visto en el sector porque, bueno, te le da a los equipos una versatilidad enorme, ¿no? Donde se pueden incorporar a un sistema SCADA tranquilamente, en una cooperativa eléctrica o en una industria, o pueden ser una especie de commodity para utilizarse en, no sé, otras empresas que poseen su propia nube o su propio sistema de gestión de cosas, que puede ser energía eléctrica, puede ser activos, puede ser otras variables, etcétera. Y ahí el equipo se acopla perfectamente bien a esos sistemas. En definitiva, nada, uno de los principales focos que nosotros tomamos a la hora de desarrollar estos productos es que sean súper versátiles y que tengan muchas formas de extraer los datos, ¿no? Ahora me voy a meter, bueno, antes mencionamos un poco la parte de medición en cuanto a los sensores. Hay dos grandes grupos de sensores de corriente, si se quiere, lo que son justamente los sensores de corriente de núcleo partido, que son estas primeras dos recuadros, y los lazos flexibles, que son bobinas de Rogowski, que están disponibles solamente en la línea Pro y son muy buenos porque tienen la característica de que son muy versátiles en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a, digamos, dónde Sí, se pueden instalar, la etcétera. facilidad de instalación que tienen estos sensores, ¿no? Obviamente, por la naturaleza de los mismos, son útiles en aplicaciones de medición de altas corrientes y sin grandes flancos o derivadas de corriente, o sea, donde no hay cambios bruscos, donde no hay grandes consumos, por ejemplo, de cargas electrónicas. ¿Ok? Ahí es donde, Correcto. donde mejor funcionan estos lazos flexibles. Con lo cual nosotros los recomendamos siempre para uso por ahí de medición a nivel general o de grandes consumos lineales. Y recomendamos, por otro lado, los otros sensores, los tradicionales, los que son tipo transformadores de intensidad, para el resto de las aplicaciones o corrientes más chicas, ¿ok? No es que uno reemplaza al otro, ¿eh? No son mutuamente excluyentes. Sí, correcto. Como verán acá, tenemos bastantes sensores disponibles. Básicamente podemos cubrir virtualmente el 100% de casos de baja tensión que nos cruzamos. O sea, el sensor más chico, pensado más quizás para un cliente domiciliario comercial, arranca en 80 amperes por fase, que son estos chiquititos de acá, y terminamos en estos pequeños monstruos que son sensores mucho más grandes, todo de núcleo partido, que se adaptan, por ejemplo, en este caso, a barras. Así que baja tensión, concretamente medimos todo. Después tenemos algunos sensores adicionales que están buenos, que sirven para ciertas aplicaciones puntuales, como por ejemplo, este que tenemos acá, que se llama adaptador NC o NP/5, es un sensor que nos permite adaptar sensores que ya existen en una instalación eléctrica. Muchas veces pasa que, lo habrán visto ustedes, que van a una empresa o tienen su propia empresa y ya tienen algún instrumento de medición incorporado en el tablero. La idea acá es aprovechar que ya hay algo existente, adaptarnos y bajar obviamente los costos de cara al cliente final. Este sensor lo que hace básicamente es engancharse el secundario al sensor preexistente, levanta la medición y con el medidor nuestro ya se puede, digamos, enviar la información a nuestro servidor. También tenemos, que no se ve acá en pantalla, soluciones principalmente para utility o para cooperativas eléctricas, que son soluciones waterproof, o sea, a prueba de agua, que permiten instalar los sensores a intemperie, donde, bueno, muchas veces es súper útil en donde hay trafos aéreos o, digamos, Y o cables, subestaciones. subestaciones, exactamente. Que bueno, tenemos la solución ya pensada y preparada para ello a través de los sensores, a través de equipos que se entregan con un gabinete estanco IP67, etcétera. Así que también tenemos soluciones de estas mismas que estamos presentando, pero adaptadas para ser apto intemperie, ¿sí? No sé si querés complementar algo, Nico, si no paso. No, perfecto. Bien. Adelante. Bueno,
empezamos por los Pro. Esto que se ve en pantalla son los dos dispositivos. Uno es el Pro 5 y otro es el Pro 15. Eh, Ahora lo vamos a ver bien. Hay una diferencia fundamental entre ambos que tiene que ver con la cantidad de sensores de corriente que puede utilizar cada uno de los equipos. Pero el resto de las funcionalidades son muy similares unos con otros en cuanto a la parte de comunicación, en cuanto a la parte de datos que mide cada uno, en cuanto a la robustez, etcétera. Son equipos muy similares, pero uno está más pensado quizás para TGBT, donde se pueden medir muchos circuitos, y otro es un medidor tradicional trifásico, con la ventaja que puede medir también corriente de neutro y corriente de fuga, ¿sí? Antes de adelantarme y ver ya las características técnicas del equipo. Sí, hay una aclaración, todos los equipos de la línea Pro están pensados para poder medir de manera opcional corriente de neutro y corriente de fuga, ¿ok? No es solamente el Pro 5, todos los dispositivos, el Pro 15 también. Obviamente que en ese caso, eh, al configurar el equipo, que ya lo vamos a ver cómo se hace, se selecciona la entrada, qué entrada del equipo va a ser utilizada para medir justamente el neutro o la corriente de fuga según corresponda, ¿ok? Bien, vemos el Pro 15. ¿Cuál es la característica más llamativa de este producto? Obviamente son sus 15 entradas de corriente, por eso su nombre así lo indica, Pro 15. Estas 15 entradas, como dice Nico, se pueden configurar de distintas maneras. Por ejemplo, este dispositivo lo podemos utilizar para medir, por ejemplo, 15 circuitos monofásicos sin problema, o podemos usarlo como 5 circuitos trifásicos, o una combinación, un mix entre ambos, con lo cual ahí ya es el primer punto interesante de todo esto, que es la versatilidad de este dispositivo, ¿no? La idea con esto, como decía antes, es este equipo se instala en un TGBT y te mide los usos significativos de la energía con un solo dispositivo. Esto tiene un montón de ventajas. Primero, obviamente, es del costo. El costo por punto de medición baja muchísimo. Pero además, obviamente, al tener un solo dispositivo, la cantidad de puntos de falla, o los posibles problemas, o el espacio en el tablero, todo eso se reduce muchísimo. Es súper ventajoso en ese sentido. Y bueno, después ya veremos, como dije en los próximos webinars, varios casos de éxito, pero este equipo se puede instalar, como decía, en un TGBT midiendo usos principales o en una estación de servicio midiendo climatización, iluminación, lo que sea, o en un comercio midiendo cámaras de frío si es un retail, por ejemplo. O sea, tiene muchos usos, muchas aplicaciones diferentes y se adapta muy bien a cada una de ellas, ¿no? Ahí Entonces, déjame hacer un breve comentario. Eh, Hay un concepto que es fundamental para entender por qué en PowerMeter decidimos desarrollar este tipo de productos. Básicamente, desde que iniciamos nuestra actividad, estamos totalmente convencidos de que los mejores resultados en eficiencia energética se logran con el mayor volumen de datos. Obviamente que los datos por sí solos no resuelven todo, lo vamos a ver más adelante en un webinar específico de casos de éxito, pero sí es directamente proporcional a la cantidad de ahorros y de optimización que se pueda realizar, el volumen y la cantidad de puntos de medición que se despliegan en los circuitos. Entonces, nuestra misión desde la parte de la provisión de tecnología y puntualmente del hardware, tiene que ver con facilitar la toma de lecturas y de mediciones a lo largo de un circuito. No nos conformamos con la medición a nivel general en las instalaciones, sino que normalmente proponemos ir mucho más allá. La mayor posibilidad de encontrar oportunidades de ahorro se da cuando en la campaña de medición se plantea la recolección de métricas de cada uno de los subcircuitos, sobre todo de los circuitos que más energía consuman en función de su uso, ¿no? Como por ejemplo puede ser climatización en clientes comerciales o aire comprimido en clientes industriales, etcétera. Entonces, van a encontrar que todos los dispositivos que les vamos a presentar ahora y que estamos lanzando tienen como finalidad facilitar y hacer mucho más económico la incorporación de una mayor cantidad de puntos de medición en la campaña de medición y en el software de gestión, ¿ok? sí, inclusive si vamos a hablar desde el punto de vista del diseño del producto, no solamente es desde el hardware que propiciamos que se incorporen más puntos de medición, por esto que dice Nico del tema de eficiencia energética, sino también inclusive desde el punto de vista del firmware de los equipos. O sea, tenemos un montón de alarmas configuradas a nivel de hardware que se pueden configurar por el usuario
que ayudan y propician hacer eficiencia energética. O sea, más allá del equipo entregarte datos crudos, hay todo un postprocesamiento que o bien se hace en el hardware en algunos casos, o principalmente en la plataforma de la nube, justamente para ayudar a las empresas o a las personas o a los profesionales a que puedan detectar oportunidades de ahorro, encontrar anomalías, etcétera. O sea, todo el desarrollo y toda la fabricación de este producto tiene esa concepción de tratar de optimizar este trabajo que es el de eficiencia energética, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la parte del producto, eh, este equipo tiene un montón de características. Para empezar, se instala en RealD, o sea, es súper simple de montar. Todos los sensores de corriente que vimos antes son compatibles con este dispositivo. Uno puede poner en algunas entradas sensores más chicos, en otras más grandes, como para optimizar costos. Sí, las Tiene, bobinas de Rogowski se pueden conectar de forma directa, no necesitan un integrador porque el integrador ya está dentro del equipo. El hardware resuelve la parte de preprocesamiento de las señales provenientes de los Rogowski, con lo cual se pueden conectar indistintamente transformadores de intensidad o sensores de Rogowski. Ya vamos correcto. a ver en breve en la parte de configuración cómo se le indica al equipo qué tipo de sensor tiene conectado en cada una de sus entradas. Para el usuario un poco menos técnico, quizás si se pierde un poco, todo esto que vimos acá, estos sensores, lo que hace es engancharse a los cables de las empresas o de la instalación eléctrica. Se abre el sensor, se engancha al cable. Este sensor que se ve en pantalla tiene un cablecito que transmite los datos y se enchufa acá abajo, a estas entradas que se ven ahí debajo del equipo, que son los conectores. Eso es para básicamente medir corriente. Después Ahí te muteaste, Valen. No, estás muteado en el Meet. Ahí está. ¿estamos? Sí. Sí, no sé qué pasó. Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Lo que decía es que el sensor de corriente se termina conectando súper fácil, es una fichita que es súper simple de hacer, y con eso ya se mide la corriente y el equipo además mide la tensión, con lo cual después internamente se encarga de hacer todos los cálculos para las demás variables eléctricas. Eso es para el usuario un poco menos técnico que está yo acá. Después, como decíamos, el equipo, uno de los focos principales, quizás el principal, que es la comunicación y la conectividad. Nosotros tomamos nota en todos estos años de operación. Sí, eh, perdón, antes de meterte en la parte de comunicación, para redondear la parte de medición, fíjense que en la parte superior del equipo hay una bornera de entrada de tensión que está separada de la entrada de alimentación del equipo. ¿Esto por qué se hizo así? Y porque muchas veces se puede llegar a medir una red trifásica que viene o de bien de un generador o bien de la red eléctrica, pero se puede alimentar el equipo de alguna fuente ininterrumpida de energía, con lo cual el equipo jamás se apaga. Esto es un diferencial respecto a la línea de productos que teníamos anteriormente, donde la alimentación se tomaba del mismo punto de la medición de tensión, por una cuestión de tamaño físico del equipo, y ahora eso lo hemos separado, porque hay ciertas aplicaciones que requieren que esto sea así. Por ejemplo, cuando uno necesita detectar inmediatamente la ausencia de tensión en las fases, es necesario que el equipo permanezca alimentado para poder justamente notificar inmediatamente que eso ocurre, ¿ok? En versiones anteriores o versiones de la línea más simple de equipos de medición de energía, Power Meter, eso ocurría recién cuando había cierta ausencia de datos al cabo de 15 minutos en la nube, ¿ok? Entonces, eso es un diferencial importante. Ahora sí, sí, Valen, sí. sí, eso principalmente en los clientes que tenemos lo solicitan quizás principalmente para sistemas de data center o sistemas críticos donde la alimentación es fundamental, que el usuario se entere muy rápido de estos eventos. Entonces, esto está pensado justamente para ello. Respecto a si cerramos la parte de medición, bueno, esto te mide armónicos y THD, corriente de neutro y de fuga, esto ya lo dijimos, pero bueno, esto también es una novedad respecto a los equipos que teníamos antes. Es una función nueva que muchos usuarios, principalmente los más técnicos, lo necesitan. Así que nada, metiéndome en la parte de comunicación, como decía, es algo que hemos tomado nota a lo largo de todos estos años, sobre todo en los sectores, en el sector quizás comercial o principalmente industrial, eh, por diferentes temas referidos a ruido eléctrico, perturbaciones, etcétera, o inclusive lejanía entre los
puntos de medición y los routers o los modems que dan alimentación de Wi-Fi a estos equipos, a veces había problemas de comunicación. Esto es por todo lo que mencionaba antes. Entonces, hemos trabajado muchísimo en el desarrollo, en el diseño y en la mejora de este aspecto, porque es, digamos, es la pata fundamental de toda esta tecnología, con lo cual hemos hecho varias cosas referidas a esto. La primera, ya lo mencioné antes, hay un montón de formas de comunicación de los equipos. Para empezar, tiene Wi-Fi, esto es algo común en todos los dispositivos que tenemos. O sea, por Wi-Fi el equipo se puede conectar a una red convencional de un cliente y reportar a nuestra nube. Tienen Ethernet, que es el Sí, puerto. perdón, tiene Wi-Fi, pero la diferencia con la línea más básica es que la antena es externa en este caso. Entonces eso permite ponerlo dentro de tableros metálicos, que así suelen ser los TGBT, y sacar la antena fuera del tablero, entonces lo cual mejora muchísimo la recepción de la señal. ¿Ok? Sí, generalmente los tableros metálicos, para quien no sabe, atenúa muchísimo los niveles de señal, perjudica mucho este tipo de tecnologías que utilizan Wi-Fi, con lo cual uno tiene que tener un montón de estrategias para salvaguardar esta situación. Quizás la más efectiva es justamente esto, tener la posibilidad de tener una antena externa, sacarla por fuera del tablero e igualar la situación o equiparar la situación en la cual el equipo potencialmente podría estar afuera teniendo el mismo nivel de señal. No sé si se entendió, pero básicamente mejora mucho el nivel de señal que recibe el dispositivo. Entonces, puerto Ethernet, el RJ45, que te permite conectarlo, digamos, directamente por cable. Esto para ambientes súper industriales va muy bien. También tenemos internamente un módulo LTE. LTE es un modulito que te permite poner un chip celular, como el que tienen ustedes en su mano. Lo que hace es brindarle comunicación al equipo y sale directamente a nuestra nube, ¿sí? Este es un opcional. Para muchos casos va muy bien porque o no tienen Wi-Fi, o no tienen Ethernet, o no tienen nada. Entonces, esta es otra manera distinta de brindar comunicación a los equipos. Digamos, la instalación del chip la hacemos generalmente en nuestro laboratorio como para asegurarnos que sale toda la tecnología funcionando correctamente. Pero bueno, esta situación está buena porque en muchos casos, inclusive a veces por privacidad de datos o seguridad informática, algunas empresas, principalmente las multinacionales, tienen algunos temas con que los equipos se conecten al Wi-Fi, por ejemplo. Si bien esta es una situación que va cambiando de a poco, siempre está bueno tener la alternativa de, si no me dejas el Wi-Fi, bueno, voy con un LTE que por lo menos me deja conectarme a la nube, ¿no? Y por último, en cuanto a, bueno, tiene RC485, que es otro puerto cableado muy común en industria, que es Modbus sobre RTU. Y además tiene un puerto LoRaWAN, para aquellos que conozcan esta tecnología, es una tecnología de comunicación de largo alcance. Es algo relativamente nuevo, que se está empezando a meter mucho en industria y sector agropecuario, porque las distancias ahí entre los sensores y los gateways y demás tecnologías son muy grandes. Entonces, esto lo que hace es, bueno, pasar ese obstáculo, ¿no? Estos equipos y todos los que vimos antes son compatibles con esa tecnología. No es lo más utilizado, por lo menos por ahora en el mercado argentino, pero está preparado para ello. Generalmente, la mayoría de los casos, sea sector comercial e industrial, principalmente entre el Wi-Fi, Ethernet y LTE, tenés resuelto casi toda la comunicación y siempre funciona bien. Sí, y como final como cereza del postre, si la comunicación no es viable bajo ningún mecanismo, el producto está preparado para funcionar como data logger, es decir, funcionar completamente offline. Tiene una memoria SD que además de darle autonomía ante cortes de conectividad prolongados, sirve además como data logger, porque se puede configurar, ya vamos a ver cómo, para que el producto guarde de forma offline todas esas mediciones y luego se puedan descargar eventualmente cuando el usuario lo desee y pueda aproximarse físicamente al equipo, se lo puede llegar a descargar en un archivo CSV o XLS para postprocesar esa información. Sí, esto lo metimos principalmente por dos razones. La primera es que muchos usuarios técnicos, consultores en eficiencia energética o alguna empresa de ingeniería, nos lo pedía porque a veces lo que hacían es dejar instalar algunos medidores en algunos puntos estratégicos del cliente y necesitaba los datos, entonces al tiempo dejaba el medidor, volvía, se llevaba los datos como en su valijita a través de la SD y listo. Eso es algo que la verdad que nos lo han pedido bastante. Y la otra es porque es un sistema de backup importantísimo, en casos donde la conectividad es muy, muy mala, puede ser lugares que están en el medio del campo, que la señal agarra de a cachitos.
El equipo, al tener una SD, además de muchos gigas, almacena bestialidad y cantidad de información, con lo cual tiene una autonomía gigantesca de muchos años de almacenamiento de datos que te permite, si vos tenés muy mala comunicación o muy mala señal de las distintas módulos que hemos mostrado, el equipo va a guardar la información y cuando pueda lograr conectarse, va a enviar todo eso junto a nuestra nube, con lo cual el usuario no pierde datos. Esto es fundamental y le da una robustez impresionante al equipo en cuanto a la parte de datos, que bueno, está bueno destacarlo porque es realmente súper útil. Así que también nada, eso, tenemos un montón de casos que hemos detectado que la comunicación era realmente mala y por una cuestión de quizás de costos del cliente o lo que sea, no se puede mejorar, que eso siempre es lo ideal, ¿no? Pero este equipo ha resistido, digamos, esos esos problemas, almacenando los datos. Bien, ¿qué más? Tenemos, bueno, el equipo tiene una pantallita OLED, básicamente te permite ver en tiempo real desde el display datos de tensión, de corriente, de potencia, de cualquiera de las entradas que tenemos acá. Tiene una entrada USB-C, esto es principalmente para programar y también alimentar el equipo de forma alternativa. Y bueno, después, metiéndome acá abajo, este equipo va a reportar un montón de datos, como decía el servidor, también puede reportar alarmas a través de notificaciones vía la app que nosotros tenemos en PowerMate. El usuario se la puede descargar y usarla en su teléfono o en su computadora. Además tenemos alertas y alarmas vía Telegram, que es el WhatsApp alternativo si se quiere, y además por correo electrónico. Con lo cual, nada, el equipo puede reportar un montón de situaciones de alertas de máximos de potencia, mínimo de tensión, cortes de suministro eléctrico, no sé, picos de consumo energético. Puede reportar un montón de cosas a través de estos canales, ¿no? Así que bueno, respecto a las aplicaciones típicas, lo venimos diciendo, pero no está mal volver a mencionarlo. Principalmente industrias, parques industriales, cooperativas eléctricas, en bancos hemos hecho proyectos utilizando este dispositivo, ya lo presentaremos. Generalmente, nada, ambientes que son duros en cuanto digamos, a los tipos de máquinas que operan dentro, consumos muy pesados, son los ideales para este tipo de producto con tantas entradas. Acá un mini diagrama de instalación para que se den una idea de cómo funciona. Del lado derecho van a ver el esquemita del equipo instalado en una trifásica con una alimentación separada y midiendo, en este caso, solamente 3 sensores de corriente, o sea, midiendo en trifásica, en un esquema súper resumido. Sí, acá la idea para no complicar demasiado el diagrama y que se entienda, esa térmica tetrapolar de la derecha lo que representa es uno de los circuitos que se está midiendo por, en este caso, el Power Meter Smart Pro 15. Podrían medirse 4 circuitos más similares. No Sí, se agregaron al diagrama para no complejizarlo, pero la forma de conexión sería similar. Fíjense que la trifásica en cuanto a tensión entra por el borne superior y se supone que es la misma red trifásica de alimentación de todos los circuitos que se van a medir luego. Y después sería simplemente cuestión de agregar ternas de transformadores de intensidad o de bobinas de Rogowski para cada uno de los otros circuitos trifásicos que se deseen medir. Y lo más importante de esto es cómo se ve en la nube, porque una cosa es tener un dispositivo con 15 entradas de corriente, pero esto cómo termina impactando en la nube, ¿no? O sea, cómo se ve. Y por eso incorporamos la captura del lado izquierdo, donde obviamente es una captura de PowerMate, de nuestro software de gestión de energía, donde quienes por ahí, algún desprevenido que no lo conoce, que jamás lo ha utilizado, vamos a estar haciendo webinar sobre esto, no se preocupen, esto es un breve pantallazo, pero básicamente el software nuestro de gestión tiene la posibilidad de organizar todos los dispositivos de medición de energía eléctrica de forma jerarquizada. En este caso estamos mostrando un ejemplo de medición en una estación de servicio donde con un solo equipo Power Meter Smart Pro 15 se pueden medir todos esos circuitos que se ven ahí. Es decir, se puede tomar la lectura de la medición a nivel general y de 4 subcircuitos que estén en el TGBT o inmediatamente aguas abajo
de la medición general. En este caso se está viendo que hay un circuito midiendo el aire acondicionado, otro el circuito de GNC, otro de la parte exterior, y a su vez dentro del circuito de exteriores hay un consumo que resultaba interesante en ese proyecto, que tenía que ver con la iluminación exterior. Sí, acá lo, Todos esos circuitos se midieron con el mismo dispositivo. exacto, acá lo más interesante de todo esto es que a nivel plataforma en la nube, nosotros consideramos cada uno de estos circuitos trifásicos que mide este dispositivo como independientes, con lo cual esto te da una capacidad para trabajar impresionante porque te permite tenerlo desglosado, trabajarlo como si fuese un medidor en particular, si vos quisieses meterte muy en profundidad en un análisis, por ejemplo, de demanda de potencia, pero además, por cómo está diseñada nuestra plataforma, que me estoy yendo mucho del tema, pero no importa, también se puede manejar información integrada, o sea, es súper versátil. Se pueden, digamos, por ejemplo, medir la potencia total, que esto es algo que igualmente el equipo físicamente lo está haciendo, pero también uno podría, por ejemplo, medir todos los subcircuitos más importantes y emular o simular una potencia total que no está medida, a veces inclusive es difícil hacerlo, eh, que lo hacemos virtualmente. Entonces, la versatilidad que tiene, digamos, en la parte de EmpowerMate, los datos, es impresionante. Así que bueno, nada. Sí, lo más importante acá es entender que está totalmente desacoplado cómo se ven los medidores en la nube de la cantidad o del tipo de dispositivos que están desplegados en campo. En este caso, un solo dispositivo se replica como cinco puntos de medición trifásicos en la nube, ¿ok? Esto es lo que hablábamos al principio, facilitar el despliegue de una gran cantidad de puntos de medición en la nube con la menor cantidad de dispositivos o de la mejor forma posible, ¿ok? Bien, me salto al Pro 5. Básicamente, imagínense que el Pro 5 es siempre lo digo en tono de broma, es como un hachazo al Pro 15 por la mitad, donde se mantiene toda la parte de prestaciones, conectividad, etcétera, pero menos entradas de corriente. Esto es obviamente para los casos que no se requieran tantos puntos de medición por H o por B, se pone este dispositivo que es más económico, pero tiene las mismas funcionalidades, la misma robustez, los mismos conectores, la misma pantalla, la misma bornera de alimentación separada de la de medición. Básicamente es lo mismo, es una reducción del Pro 15, justamente para hacerlo más costo efectivo en aplicaciones que quizás no se necesitan tantos medidores. Por ejemplo, puede ser en una línea de producción, puede ser en un sistema de climatización, en alguna máquina puntual que el cliente esté buscando monitorear, o bien en un tablero general donde lo principal o el principal interés es solamente medir ese consumo y nada más. Eso es Sí, algo, o sea, para resumir, es en casos donde por cuestiones físicas el Pro 15 no puede ser aprovechado en su máxima expresión para medir múltiples circuitos porque simplemente no los hay o no hay en ese tablero. Entonces, en ese caso, con el Pro 5 es suficiente y se aprovecha mejor, es más costo efectiva la solución en ese caso. sí, el tema costos para nosotros siempre es fundamental y es una variable que tenemos siempre en consideración. Por el mercado en el que nos movemos, por el tipo de proyecto que hacemos, es fundamental mantener los costos lo más bajo posible. Por eso la filosofía del diseño de estos productos tienen que ver con sistemas bastante modulares, con módulos no sé, de comunicación que son opcionales para que el cliente lo ponga realmente cuando lo necesita y no cobrar lo demás. Lo mismo con este dispositivo, que es la reducción del otro. En fin, casi todo lo que hacemos siempre tenemos la variable costos de cara al cliente bien a la mano porque es importante para los proyectos que nosotros encaramos. Estas soluciones, para el que le interese, después le pasaremos costos, pero son soluciones bastante bien en precio, son soluciones súper costo efectivas. Mucho más cuando uno lo aprovecha y los utiliza para hacer cosas relacionadas a eficiencia energética, ¿no? En fin, otra cosa que no mencionamos para nada, que tiene que ver con estos dispositivos, hasta ahora nosotros dijimos que existe un hardware, que son estos medidores que vimos, y dijimos que existe una nube, que es donde se procesan los datos, ¿sí? Hay algo intermedio, si se puede poner ese término, que es un mecanismo por el cual uno configura los equipos, que es una web embebida que tienen los dispositivos, que no es solamente una web embebida que te permite programar o configurar el equipo a la red Wi-Fi, sino es mucho más, es un sistema bastante completo que para usuarios técnicos le brinda muchísimas herramientas para integrar los dispositivos a otros sistemas
Y para el usuario que simplemente quiere conectar el equipo a internet, lo ayuda con un paso a paso súper simple. ¿Te parece, Valen, que hagamos una breve recorrida sobre la web embebida? Sí, si querés compartir vos pantalla, O te digo, abrí el navegador y te digo dale. la dirección. Esperame que dejo de compartir acá porque estoy con la pestaña. Dale. Es 192.168.10.76. Me conecto acá a las redes. Igual vos podés compartir, si querés compartir vos Bueno, directamente. dale. Me avisan si ya se está viendo. Sí, Bueno, lo que estamos viendo acá es la web embebida, que es básicamente la pantalla de configuración del dispositivo a la cual se accede cuando uno instala y despliega el equipo por primera vez y lo tiene que configurar. Vieron que a lo largo de la presentación fuimos mencionando varios puntos que dijimos que se configuraban dinámicamente en el equipo. Bueno, este es el lugar en donde se configura. Cuando uno ni bien ingresa, ya sea a través del access point de configuración o bien una vez configurado el equipo puede accederse a través de la propia red LAN a la cual está asociado, si conocemos su IP, se encuentra con una pantalla como esta, donde lo primero que se puede hacer es recorrer los pasos de un asistente de configuración que ya está, digamos, que facilita mucho y guía el proceso de configuración del equipo. En este caso, en el primer paso, lo que se ve es la configuración de los medidores, vamos a llamarlos lógicos o internos en el equipo. Vieron que como en este caso, esta pantalla corresponde a un Power Meter Smart Pro 15 y está configurado y desplegado físicamente en nuestra oficina y configurado como 5 medidores trifásicos internos, ¿ok? Por eso estamos viendo acá en pantalla que hay 5 rectángulos o cuadrados donde cada uno tiene la configuración específica de uno de esos medidores internos. Fíjense que yo puedo elegir acá en estos selectores la entrada de corriente que corresponde con cada una de las fases de tensión que se está midiendo en la bornera de tensión del dispositivo. Esto es súper importante. Quienes han sufrido en algún momento eh, el problema de corrección por cruce de fases de tensión versus corriente, entenderá por qué esto es tan importante, ¿ok? Y además, fíjense que cada uno de los medidores puede ser seleccionado como trifásico o bien como monofásico, también, o como medidor suma, o sea, tiene varias opciones de configuración. Y además se le puede tildar como opción que reporte la corriente de fuga y o la corriente de neutro. Nico, Para te interrumpo un segundito. Hay sí, bastantes mensajes ahí en el chat, no lo dijimos al principio, pero al final del webinar vamos a estar respondiendo preguntas, así que las pueden dejar ahí en el chat y después las vamos a ir leyendo y respondiendo. excelente, Perdón por no aclararlo antes, pero bueno, vi que hay varias, así que hagan todas las preguntas que necesiten, que al final las vamos a estar viendo. excelente. Bien, bueno, como verán, esta configuración es súper dinámica. Fíjense que yo acá inclusive puedo borrar dispositivos, puedo agregar dispositivos nuevos, configurarlos dinámicamente, ¿ok? En este caso, lo que voy a hacer es no guardar esto porque es un medidor que ya está configurado y simplemente lo que sí quiero hacer es mostrarles los siguientes pasos de configuración. Fíjense que ahí actualicé simplemente sin guardar y vuelve a la configuración que tenía originalmente. En el paso siguiente, básicamente una vez configurados estos medidores, yo lo que puedo ver es cada una de las entradas, puedo setearle con qué sensor de corriente está funcionando. Fíjense que acá están todas las opciones que les mencionó Valentina anteriormente y además las bobinas de Rogowski, donde en las bobinas de Rogowski hay, dentro de lo que nosotros probemos, dos opciones de constante de tensión versus corriente. Entonces eso está en el plástico de cada uno de esos sensores, simplemente se introduce ese valor y ya la entrada de corriente queda perfectamente configurada y el dato de corriente queda bien calibrado e interpretado. Esto es Y súper útil, perdón que haga un comentario adicional, porque nos ha pasado muchísimas veces que por una cuestión de que a veces se dimensiona mal el sistema, a veces, por ejemplo, queda el sensor chico para la instalación eléctrica. Esto te permite cambiar el sensor súper fácil, reemplazarlo y que el usuario lo recalibre él mismo, con lo cual no hace falta que nos reenvíen el producto para calibrarlo en nuestro laboratorio ni nada por el estilo, lo cual
reduce muchísimo los tiempos, los costos, es súper costo efectivo en ese sentido. Lo agregamos también por feedback de clientes que, bueno, lo levantaron la mano por este tema y, bueno, eso es algo que ya está solucionado, no solamente en este dispositivo, sino en todos los otros de medición. Eso Sí, está bueno. correcto. Todos nuestros equipos se pueden configurar dinámicamente y es más, no hace falta adquirirlos con un set determinado de sensores. Uno puede comprar más sensores de los que realmente va a usar en un proyecto y tenerlos de backup o ir desplegándolos en campo en base a la necesidad y el relevamiento, que por ahí a veces no es posible relevar de antemano. Con este botoncito que está acá se puede invertir los signos de las potencias, como en esta instancia, digamos, ya se está relevando bien el dato de la potencia, ya se puede dejar acomodado el signo para que sea positivo, siempre y cuando esté bien instalado el equipo, ¿no? Eso es muy importante, y ya nos da una idea de qué potencia está midiendo en cada una de las fases. Y en el paso siguiente, simplemente se setea el correo de la cuenta de PowerMate, el nombre del dispositivo, y luego los últimos dos pasos tienen que ver con el seteo de la red Wi-Fi y de su contraseña, ¿ok? Esto es bastante trivial y conocido ya en todos los equipos de IoT, así que simplemente no voy a avanzar con el último paso porque, como les dije, este equipo ya está configurado por Wi-Fi y está accesible en nuestra red LAN. Lo que sí me quiero detener un poco para mostrarles es qué otras funciones tiene la web embebida. Fíjense que en la parte de mediciones yo puedo ver cada uno de los medidores que configuré y además puedo entrar a cada uno de ellos y ver todos los parámetros de medición en tiempo real. No sé si se llega a ver, pero se actualizan todo el tiempo, cada un segundo o 2 segundos aproximadamente, y están todas las mediciones disponibles: tensión, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, energía acumulada, todo por fases y totales en algunos casos. Y además, fíjense que acá abajo se ve la parte de los armónicos. Están en este caso, están mostrados en valor absoluto, desde la fundamental hasta el armónico 31, o 32, mejor dicho. Y obviamente también los valores de THD, tanto en tensión como en corriente, desplegado por fase, ¿ok? Después, nada, al igual que en la mayoría de nuestros dispositivos, hay secciones que muestran el estado general del equipo, a qué red están conectadas, con qué intensidad de señal, por qué interfaces. Porque acá tenemos una interfaz de Wi-Fi, interfaz de Ethernet, cómo está la conexión MQTT, si está operando por Modbus o no, etcétera, etcétera. Y me gustaría ir a la parte, bueno, acá se ven también las corrientes y demás, se pueden cambiar dinámicamente las configuraciones, si se está invertido o no, que eso también lo vimos en el asistente rápido, y me gustaría mostrarles la parte de DataLogger, que es uno de los diferenciales de este tipo de producto. Fíjense que acá a la derecha nos podríamos pasar un webinar entero mostrando cada una de las opciones que tiene este equipo, pero ahora me voy a centrar en la parte de Data Logger, donde acá nosotros podemos establecer el periodo en segundos, cada cuánto queremos que se tome, o se registre, mejor dicho, en la SD, en la memoria SD ya incorporada, una lectura, y luego lo que podemos hacer es setear un periodo de tiempo en días y horas y minutos, y qué variables nos interesa descargar. ¿Esto por qué es? Porque una vez configurado el equipo, es decir, configurado su periodo de guardado, uno puede ir posteriormente y realizar la descarga, que esto es lo que yo les había mencionado anteriormente con respecto al uso offline del equipo. Supongamos que yo ya configuré el equipo y le puse que quiero que guarde mediciones cada, no sé, 10 segundos. Entonces luego el equipo empieza a almacenar esos datos y yo puedo venir un día después, seleccionar el rango de fecha y hora, qué variables me interesan y descargarme el archivo. Y me va a traer directamente el archivo CSV crudo con todas esas mediciones para que yo las pueda utilizar y postprocesar. ¿Ok? Bueno, el resto no me voy a meter, hay demasiadas secciones para mostrarles. Creo que podemos hacer un webinar aparte o unos videos de YouTube para que ustedes los puedan ver en detalle, pero me parecía que valía la pena Sí, quizás mostrarles. las alarmas también que se pueden Bueno, configurar. las alarmas se las puedo mostrar. Fíjense que se pueden setear umbrales por máximos y mínimos de cada una de las fases por tensión, corriente o potencia. Y esto también se puede setear desde la nube.
no solo desde el equipo, porque acuérdense que acá, si bien estamos en la web embebida del dispositivo, esto puede ser seteado luego desde la nube. Y fíjense que tengo esto por cada uno de los medidores que están configurados. Recuerden que en este equipo, en este dispositivo físico, hay 5 medidores configurados. Entonces yo por cada uno de ellos puedo setearle los umbrales. Y el equipo se va a encargar de que cuando ocurra un disparo, es decir, cuando se supere, por ejemplo, una tensión de fase, el umbral máximo que yo había seteado, me va a notificar a la app, donde la notificación y el evento van a quedar registrados, pero además, si yo tengo bien configurado y descargada la app, me va a notificar a través de la app o me va a enviar un correo o a enviar una notificación de Telegram. Todos los mecanismos que nosotros tenemos de disparo de notificaciones van a operar contra las alarmas. ¿Ok? Bueno, no sé si vale la pena adentrarme más en ninguna de estas opciones. Yo creo que acá lo dejaría para tampoco complejizar demasiado. Creo que se entiende el concepto de todas el potencial que tiene el equipo y todos los seteos posibles y funcionalidades que tiene incorporadas y accesibles a través de su web embebida. ¿Ok? Sí, para los usuarios menos técnicos, que quede súper claro que esto es simplemente un sistema que opera, digamos, en los equipos. Esto no es la plataforma en la nube. Ahora mostramos brevemente para que se entienda, pero esto es simplemente un mecanismo por el cual uno puede configurar dispositivos. Bien, Funciona esto. te cedo la pantalla nuevamente. Dale, dale. Es un sistema que igual es súper completo porque nosotros tenemos muchos clientes que llamamos integradores, que hacen cosas raras, si se quiere, o técnicamente muy complicadas con dispositivos, integrándolos a distintos sistemas. Entonces, la idea con esto, o la complejidad del sistema, es bastante avanzados de la parte esta. Pero el usuario común, digamos, esto lo va a usar simplemente como un mecanismo para configurar el equipo y no lo va a usar más. Y lo que va a usar es algo algo como esto, que les voy a presentar pantalla. Esta es la plataforma PowerMate en la nube. Seguramente muchos ya la habrán visto algo, digamos, por lo menos en nuestra página. Básicamente acá van todos los datos de todos los dispositivos y acá se gestiona absolutamente todo. Esto que estamos viendo es un usuario demo. Aquellos que les interese ingresar a este demo, después